Bienvenida al podcast del Club de Ayuda para Mamás. Cada semana ofrecemos aliento bíblico e ideas prácticas para ayudarte a conocer más profundamente el amor de Jesucristo y convertirte en la mujer, esposa y madre para la que fuiste creada a ser. Nos alegra mucho que estés aquí. Hoy va a ser un gran día. Hola, amigas queridas, les habla Viviana Barraza y hoy les voy a interpretar Lunes de Maternidad por Deb Weekly titulado Comienza tu día bien mañana. Hola, mi nombre es Deb Weekly y me siento muy honrada y feliz de estar aquí para hablarles de cómo crear una rutina matutina que las ayudará y será de mucha bendición. Estas son algunas de las cosas que el Señor me ha enseñado y que amo. Sinceramente, chicas, tener una rutina matutina no solo les ayudará a hacer muchas cosas, sino que también les ayudará a tener más energía. Te ayudará a sentir que estás más al tanto de las cosas y por eso vamos a hablar de eso hoy. Así que oremos. Gracias, Dios, por siempre solucionar nuestros problemas. Gracias, Señor, porque te tenemos presente. Señor, te necesitamos. Señor, te invitamos a este tiempo. Decimos, ven, Espíritu Santo, te necesitamos, te amamos. Enséñanos cómo tener mejores rutinas matutinas. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, chicas, estoy muy emocionada de hablarles hoy sobre cómo tener una mejor rutina matutina. Chicas, su mañana es muy importante y sé que es muy difícil, especialmente si han estado despiertas por la noche con un niño que los mantuvo despiertas o saben que tal vez esté enfermo o tal vez simplemente estén agotados y sé que las mañanas pueden ser duras. Lo sé, pero te diré que tienes el Espíritu Santo viviendo dentro de ti y el Espíritu Santo te ayudará a hacer lo que sea que necesites hacer. Quiero hablarte de los 7 espíritus de Dios. Posiblemente están diciendo, ¿cómo así que 7 espíritus? Recuerden, es 7 espíritus que tienen diferentes aspectos, pero es un solo Espíritu Santo. Está en Isaías 11, versos 1 a 3 y habla de que puedes buscarlo. Es el Espíritu del Señor, Espíritu de sabiduría, Espíritu de conocimiento, Espíritu de entendimiento, Espíritu de consejo, Espíritu de poder y Espíritu de temor al Señor. Algunas personas dicen manifestaciones, aspectos, sea lo que los quieres llamar, recuerden que el Espíritu Santo, el Espíritu se manifiesta en con diferentes aspectos, pero es un solo Espíritu Santo. El Espíritu de poder es lo que les ayuda a llevar a cabo los planes que Dios tiene para ti y que te ha llamado a hacer. Eso es lo que hace el Espíritu de poder. Cada vez que estás cansada y sabes que necesitas levantarte por la mañana, le pides a Dios que te llene con el Espíritu Santo y que te dé especialmente el Espíritu de poder, porque Él te lo dará y te ayudará. Así que solo quería darte un pequeño consejo, pero vamos a hablar de las mañanas. La primera parte de la mañana, que creo que es la más importante, es la noche anterior. Y si piensas en el hecho de que un buen día comienza la noche anterior, eso es realmente importante. Pero ¿qué significa? Un buen día para la mañana significa que te acuestes más temprano la noche anterior. Significa que podrás saber dónde están las tareas de tus hijos, dónde están sus meriendas, dónde están sus mochilas. Asegúrate de desayunar en la mañana. Incluso puedes tener ya la mesa lista la noche anterior. Por ejemplo, las vitaminas o lo que necesiten tus hijos, ya lo puedes tener
listo, ¿verdad? Obvio, no recomiendo esto para los chiquitos, para que no haya algún accidente, ¿verdad? Que no se lo puedan pasar, pero ya para los grandes pueden ustedes tener todo listo en la mesa y así cuando despierten es una cosa menos que tienen ustedes que preocuparse. Ahora, recuerden, la Biblia es muy, pero muy importante. Ustedes posiblemente pueden leerles un versículo, pasar un devocional y recuerden de tenerlo listo la noche anterior, así ya en la mañana están listos para compartirlo con sus hijos. Les recomiendo, si ustedes leen la Biblia con sus hijos la noche anterior, pregúntenle a Dios qué quieren que compartes con ellos el próximo día en la mañana. Algunos hacen el devocional en la noche, pero en la mañana sería buena costumbre de también tener un devocional. Entonces ustedes pueden pedirle a Dios la noche anterior, puede ser basado en ese devocional que hicieron la noche anterior y así estar preparados para en la mañana que viene. Así que asegúrense de ir a cama lo suficientemente temprano y de tener todo lo que necesiten para el próximo día. Y luego lo siguiente que quiero decirles es sobre la hora de poder. Hora de poder. Sé que es difícil pensar en levantarse más temprano, pero te diré, si hay un hábito que realmente ha cambiado mi vida es levantarme más temprano. Y recuerdo cuando mis hijos eran pequeños y me sentía muy abrumada y sentía que no podía tomar un descanso. Yo entraba en la habitación de mi hija por la noche y me arrodillaba junto a su cama y oraba y clamaba a Dios y le pedía ayuda para criar a mis hijos para él y ser una buena mamá y no perderlo. Lo perdería con mis hijos. En realidad, si no hubiera hecho esas oraciones y el Señor me dijo, Deb, pasa tiempo conmigo. Fue tan simple, eso es lo único que me dijo. Entonces comencé a levantarme entre 15 y 30 minutos más temprano en la mañana a leer mi Biblia y a orar. Y ese hábito cambió toda mi vida. No sería la mamá que soy hoy si no hubiera tenido tiempo con el Señor. Y sé que muchas de nosotras podemos pasar un rato por la noche, lo cual es totalmente genial. Quizás eres una persona nocturna o quizás lo haces durante la hora de la siesta. Eso está bien, pero todavía siento que necesitas un poco de oración. Tan pronto como abras los ojos, debes invitar al Señor a tu día. Necesitas leer una escritura. Simplemente puedes escuchar el podcast devocional del Club de Ayuda para Mamás. Tenemos devocionales de lunes a jueves en el podcast y por eso solo quiero invitarte a pensar diferente en tu día. Y si no eres una persona mañanera, pero realmente quieres serlo, entonces pídele al Señor que te levante más temprano, porque te prometo que lo hará. Y una de mis partes favoritas de levantarme más temprano fue que significaba que me despertaba para mis hijos y no por mis hijos o con mis hijos. ¿Qué significa esto? Cuando te despiertas con tus hijos, puedes estar más cansada y vas a necesitar un espacio, ¿verdad? Porque todo te va a irritar. Pero cuando te despiertas por tus hijos, entonces estás despierta, estás lista porque lo estás haciendo para ellos, por ellos, en cambio de con ellos, ¿verdad? No estamos al nivel de nuestros hijos en cuanto a nuestras emociones, sentimientos, ¿verdad? Donde nos sentimos agotadoras, afligidas, sino que nos estamos centradas en Dios y nos levantamos por y para nuestros hijos. Bueno, chicas, eh, les doy una analogía. Vamos a decir que alguien les dijera, a ver, levántense temprano para un trabajo donde les vamos a pagar $1,000,000 al año. Les aseguro que todas se levantan súper temprano, ¿verdad? Porque es mucho, mucho, mucho dinero. Pero recuerden, muchachas, su trabajo como madre es mucho más importante que un trabajo que gane $1,000,000 al año. Tiene recompensas celestiales que ni siquiera podrás contar cuando llegues al cielo. Recuerda, nuestras recompensas son de Dios y es cuando llegamos al cielo que tenemos recompensas terrenales.
absolutamente. Pero las grandes recompensas, las grandes que pueden esperar vendrán en el cielo. Esos son los que Dios tiene para ti. Obtienes grandes recompensas en la tierra. No quiero minimizar, ¿verdad? Lo que tenemos en esta tierra, porque sí los tenemos, pero solo quiero decirles que este es el trabajo más importante que harán en su vida. Y si estás casada y amas a tu esposo, simplemente no hay otro trabajo que sea más importante que tu trabajo como esposa y madre. ¿Por qué no pensar en tu trabajo de manera diferente? Porque si tu trabajo es más valioso que un trabajo, si estás ganando $1,000,000, porque lo es, estás entrenando almas para la eternidad. Tu trabajo es tan santo. No importa lo que el mundo diga, no es verdad. El mundo nunca te dirá que lo que estás haciendo es tan importante, pero Dios te lo dirá y yo también te lo voy a decir porque es la verdad. Tu trabajo es muy importante en tu hogar, es santo, es el trabajo más importante que jamás harás dentro de tu vida. Es lo que estás haciendo en tu hogar ahora mismo, levantando discípulos para Cristo. Así que mi consejo número uno es pedirle al Señor que te levante más temprano y podrás empezar como hice yo, ¿verdad? Entre 15, 30 minutos antes. Y si tienes dificultades y quieres hacer ejercicio, hablaremos de eso, pero tal vez deberías levantarte una hora antes porque voy a hablar de la hora del poder. Y sé que incluso si estás cansada, cuando te despiertas, si invitas a Dios a tu día y le pides ese espíritu de poder, ese es el Espíritu Santo, muchachas, y Él os dará poder desde lo alto. Bueno, vamos a hablar de eso. Así que levantarse más temprano cambiará tu vida. ¿Verdad? Cambiará tu vida. Recuerde que usted marca el tono de su hogar. Una mamá marca la pauta para el Día del Niño. Tú estableces el tono de tu hogar, así que cuando te levantas más temprano, te estás volcando en ti misma. Estás derramando en tu corazón con el Señor, estás invirtiendo en tu cuerpo, cuidándolo, haciendo un poco de ejercicio y lo estás tomando en un momento en que probablemente no haya nadie en tu casa o si hay un bebé despierto, ya sabes, puedes dejar al bebé en el suelo y subirte a la caminadora o algo así. Pero solo les digo, muchachas, primero inviertan en ustedes mismas como un avión. Dicen, es así, si viajas con tus hijos y si va a suceder algo en el avión, primero ponte tu máscara salvavidas y luego dásela a los niños, porque primero quieres invertir en ti misma y luego podrás hacerlo con tus hijos. No se puede regalar con una tapa vacía, ¿verdad? Entonces, al llenar tu corazón en la mañana con el Señor, con adoración, escuchando algo que te inspire en el Señor, o un podcast, o leyendo algo, entonces eso las ayudará. Bueno, ahora vamos a hablar de la hora del poder. Número uno, ya hablamos sobre levantarse temprano, 15 a 30 minutos o posiblemente una hora, ¿verdad? Empieza con pequeños pasos y cuando te despiertas en la mañana, esto es lo que yo hago. Por la mañana cuando me despierto, empiezo a decir, te amo Dios, Padre, Dios, Espíritu Santo, los amo a todos, ¿verdad? Son tres en uno. Y entonces me despierto por la mañana y digo, buenos días, Dios Padre, buenos días, Dios Espíritu Santo, porque yo dependo de todos los tres, ¿verdad? Te regalo mi día, empiezo a decir, te entrego mi vida y empiezo a decir, lléname de tanto Espíritu Santo, lléname con Espíritu Santo 100 veces mayor. Quiero más y más de tu Espíritu Santo, porque la palabra dice, cuanto más el Padre dará al Espíritu Santo a los que les pide. Y luego también doy la bienvenida a los 7 Espíritus de Dios, que ya hablamos, ¿verdad? Que son diferentes aspectos, pero un solo Espíritu Santo. Y empiezo a decir, bienvenido, bienvenido Espíritu Santo, bienvenido la sabiduría, el conocimiento.
¿verdad? Y entonces empiezo el consejo, el poder, el espíritu y el temor del Señor. Bienvenido, bienvenido. Y cuando me acuesto en la noche también, porque recuerden que su cuerpo tiene que dormir, pero su espíritu no. Y le pido a Dios que me hable mientras duermo. Pido que el espíritu de sabiduría venga sobre mí mientras duermo y me enseñe, porque recuerden que mi cuerpo está dormido. Le pido a Dios que enseñe a mi espíritu y que tenga sueños y no siempre recuerdo las cosas que sueñe, pero invito al Espíritu Santo. Bueno, entonces eso es más o menos un consejo de qué hago yo al orar, sí, al acostarme. Recuerden que tenemos ese hombre interior, son todas estas cosas que suceden dentro de nosotros, porque somos seres físicos, pero recuerden que también somos seres espirituales. Me gusta mucho algo que dijo C.S. Lewis, que es uno de los mentores a través de los libros. Y entonces él comentó sobre George MacDonald, que dijo, nunca se lo digas a un niño que eres un cuerpo, tienes alma, sino bien diles, eres un niño que eres alma y tienes cuerpo. Primero el alma, después el cuerpo. Y esa es la verdad. Piénsenlo. Cuando mueres, tu cuerpo se queda aquí en esta tierra, pero tu alma es el que sale y va a Dios y va al cielo o al infierno, lo que sea, ¿verdad? Y pensar en eso es enorme porque somos seres espirituales, estamos hechas para otro mundo, somos en parte físicos y en parte espirituales. De todos modos, eso es como debemos pensar, ¿verdad?, sobre el asunto del espíritu y es sorprendente. Amo los misterios de la Biblia, amo los misterios de Jesús. Bueno, así que déjenme repasar mi hora de poder. El número uno, entonces el número uno es, amo Mateo 6:33 y la Biblia dice, busquen primero su reino y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Y todas esas cosas son todo lo que necesitas. Buscar primero su reino y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Si necesitas dinero, todas estas cosas te serán añadidas, ¿verdad? Si necesitas pagar tus cuentas, si necesitas sabiduría con tu niño, si estás educando en casa o necesitas saber qué hacer, todas estas cosas se le agregarán. Y vi este principio en funcionamiento porque educamos a nuestros hijos en casa, pero definitivamente no estoy yo calificada para ser maestra de educación en casa, pero Dios me calificó, ¿sí? Tuve que pedirle que me ayudara y lo busqué primero y vi todo en eso. Cuando mis hijos fueron a la universidad fue una locura porque mi hijo ni siquiera podía leer en el tercer grado y Dios me decía, léele en voz alta, Deb, deja las lecciones de lectura. Y entonces así fue. Y él hasta entró en un programa de genios sobredotados en la Universidad de Johns Hopkins en el octavo grado y Dios obró. Y también luego apareció en la graduación y yo lo miré y pensé, Dios mío, ¿qué son todos esos cordones alrededor de su cuello? Eran puros honores. Ni siquiera sabía que era un estudiante de honor. Yo no entendía esas cuerdas, pero mi hijo Jack lo logró con el poder de Dios. Nosotros no estábamos muy centrados en de que recibiera honores, pero Dios obró. Simplemente hicimos lo que Dios nos dijo que hiciéramos todos los días cuando educábamos en casa y cuando apareció en su graduación con cordones de honor fue Dios mostrándome, diciéndome, mira, Deb, tú me buscaste primero, buscar mi reino y lo demás viene. Le enseñaré a leer a tu hijo, incluso le daré becas universitarias y les daré solo estas cosas para que vean lo que es la dependencia en mí. Y eso es lo que hizo. Y cuando fuimos con esto a testificarle a los demás, fue de gran testimonio. Hasta mi hija también se graduó de la universidad y son cosas chicas que les digo que son
son maravillosas que Dios ha hecho en nuestra familia porque hemos sido obedientes como padres. Hemos buscado primero al Señor y también los valores y los principios en Él. Él les dará oportunidades y cosas para que sus hijos estén en lo que estarán, donde tendrán esas experiencias increíbles, chicas. Dios es grande y hará cosas poderosas cuando se lo pedamos y le encanta compartir su corazón con nosotras. Le encanta, pero realmente necesitamos ponerlo a Él en primer lugar. Por eso me encanta leer la Biblia primero en la mañana. Puedes hacerlo en cualquier momento del día, pero mientras tu corazón esté puesto en Dios a primera hora, cuando te despiertes, tu corazón estará puesto en Él. Dios quiere guiarte. Elige seguirlo hoy. Estás buscando primero su reino y su justicia a través de la oración y las escrituras. Ora por tus hijos cuando abran los ojos por la mañana. Ora por tu día. Pídale a Dios que te ayude con tus hijos a preparar tu tiempo. Pídele a Dios que te dé la fuerza para este día, para tus hijos. Y ese es el número uno, el número uno. Una vez que hayas terminado con tu tiempo devocional, puedes leer durante 10 minutos, leer un libro sobre maternidad. Como dije antes, la maternidad es una profesión y deberíamos mejorar en nuestra profesión. Deberíamos aprender cosas sobre ser madre cristiana, aprender cómo tener un hogar cristiano e incluso más leer cosas que nos inspiren. Así que lee durante 10 minutos y luego el siguiente es hacer ejercicio durante 20 a 30 minutos. Recuerden, esta hora de poder, ustedes pueden dividirlo como sea, pero yo normalmente empezaba con oración, después con lectura o escuchaba un devocional y después invertía en mi estado físico. Les cuento, chicas, que era de poder, por eso se llama la hora de poder. Y yo cuando hacía mi ejercicio, sin embargo, estaba concentrada y centrada en Cristo, miraba las películas sobre el Evangelio de Juan, escuchaba diferentes audios, ¿verdad? Que eran centrados en la palabra de Cristo y así yo aprendía y también les podía compartir a mis hijos. Yo siempre he querido y sigo queriendo ser esa mujer de Proverbios 31 que dice que sus brazos son fuertes para la tarea. Muchachas, necesitamos mantener nuestros cuerpos sanos. Incluso si solo estamos dando pequeños pasos a la vez, intenta hacer algunas flexiones de rodillas y salir a caminar. Pero creo que 20 a 30 minutos de ejercicio son súper importantes. Bueno, y lo último de su hora de poder es esos 10 años perdón, 10 minutos para planificar su día, 10 minutos para planificar su día. Recuerden que cuando ustedes planean su día, hay más posibilidad de que lograrán lo que tienen ustedes planeado. Entonces revisen su agenda, su teléfono, donde tengan sus citas y planeen, hagan una agenda, ¿verdad? Y ustedes pueden orar y pedirle a Dios, Dios, ayúdame hoy, si hay algo que necesita que yo cambie o mover, o tal vez no se siente bien con esta cita, o se siente abrumada, o me siento estresada, lo que sea, Dios se va a encargar de tu agenda, entrégaselo a Él, dale control por completo de tu día, invítalo en tu día. Revisa tu agenda y pregúntale a Dios y órale por las personas que vas a estar en contacto ese día. Y luego pregúntale al Señor qué quiere que le digas a las personas que vas a estar comunicando durante el día, que te vas a encontrar posiblemente en el parque con tus hijos. Pídele una palabra para tus hijos y escríbela, algo para animar a tus hijos. Muchachas, estos 10 minutos en la mañana me ayudaba mucho porque yo podía poner ideas, podía yo preparar una palabra de aliento devocional que iba a compartir con mis hijos durante el desayuno. Dios te dará las palabras adecuadas. Recuerden que Dios hablará por ustedes, nada más tienen que despedírselo. Asegúrense ustedes de decirle a sus hijos que todos podemos escuchar la voz de Dios,
porque no hay un Espíritu Santo menor y Dios ama a todos sus hijos por igual. Y la palabra dice, dejad que los niños vengan a mí y no los impidáis, porque el reino de los cielos es de que como estos les enseñan a orar a Dios, para que escuchen la voz de Dios. Dios me ayudó a escuchar su voz. Ayúdame a saber cuánto me amas. Y oren por sus hijos para que encuentren a Jesús. Amén. Bueno, vamos a orar, chicas. Solamente para resumir, hablamos sobre despertarse temprano en la mañana, después la hora de poder, que se empieza con la oración, después con escuchar audios cristianos, leer material cristiano y después invertir en su estado físico y así al terminar es planear su agenda para ese día. Vamos a orar. Dios, te invitamos a nuestra agenda, a nuestro día. Oro por todas las que escuchan el día de hoy para que aprendan y apliquen en su vida todo lo que necesiten de esta enseñanza. Oramos para que les ayudes a conseguir su propia hora de poder y levantarse más temprano si es algo que tú quieres que ellos hagan, Señor, que les des esa facilidad para poder hacerlo. Ayúdalas en sus relaciones con sus hijos y sus esposos. Dales discernimiento y dales los 7 espíritus, que son solo un espíritu con 7 aspectos, Señor. Expande su territorio, manténlas seguras, que tu mano vaya con ellas. En tu nombre te pedimos. Amén. Las amo, chicas. Adiós.